con el lado contralateral. Otra diferencia es que fleshing eh, llega al cerebelo, va a llegar al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. En cambio, Govers llega al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos también, perdón, pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? A través de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Cuál es la función de este haz de Fleming? Va a encargarse de llevar estímulos propioceptivos inconscientes de los miembros inferiores. En cambio, el de Gover también lleva información propioceptiva, pero de las extremidades inferiores y también de una parte del tronco. ¿Ok? Entonces, eh, yo voy a sentir, por ejemplo, que no sé si te ha pasado, estás con la billetera en el bolsillo y en eso, ¿cómo se llama? Llega un momento que dejas de sentirlo, ¿verdad? Y te levantas y asustado buscas la billetera. Luego de que ya la tocaste, se vuelve consciente. ¿Y quién es el encargado de dar esa información propioceptiva del miembro inferior? Es este fascículo, pues, el de Flesch, ¿sí? Y también el de Wover. La diferencia es que, ya sabes, uno va a ser directo y el otro va a ser cruzado. Uno sube al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y el otro por el pedúnculo cerebeloso superior. El fleshing se encarga de llevar información propioceptiva de miembros inferiores, Govers, también información propioceptiva de miembros inferiores, pero también parte del tronco. Ya tengo información propioceptiva hasta el tronco, pero todavía me falta tener información propioceptiva de los miembros superiores y del cuello, ¿verdad? Eh, ¿Quién hace eso? Allá. Eso hace el haz cuneo cerebeloso, ¿ya? El haz cuneo cerebeloso, que nace en los núcleos cuneiformes, se va a encargar de llevar esa información procedente de miembros superiores y del cuello, información propioceptiva. Y van a llegar al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos viendo que la vía aferente del palio cerebelo encargado de la tonicidad muscular está formado por los fascículos de Fleming, que es el directo, y el cruzado, que es el de Wovers. Luego, así como hay fibras aferentes, tienen que haber fibras que bajan la respuesta, que son las fibras eferentes del palio cerebelo. Estas fibras eferentes del palio cerebelo eh, se agrupan en dos tipos de haces o fibras, las interpósito rúbricas y las interpósito talámicas. Eh, las interpósito rúbricas se origina pues en el núcleo interpósito, luego se va hacia los pedúnculos cerebelosos superiores. Lo que va a hacer luego es cruzarse, como vemos acá, se cruza y termina en el famoso núcleo rojo que vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo. En cambio, las fibras interpósito talámicas también igual nacen en los núcleos interpósitos y lo que hacen también es cruzarse hacia el tálamo del lado opuesto. El tálamo es el centro sensitivo. Todas las sensaciones llegan al tálamo, excepto una. Apréndela de una vez, el olfato. Es la única sensación que no llega al tálamo. Todas las sensaciones de dolor, presión, temperatura, todas llegan al tálamo, excepto, ya sabes, el olfato. Perfecto. ¿Qué hacen entonces estas fibras? Lo que hacen es, como te mencionaba, palio-cerebelo, mantienen el tono muscular, se encarga de coordinar los movimientos del tronco y también de las piernas. Entonces, como resumen, tenemos las conexiones del cerebelo, específicamente del palio-cerebelo, se van a dar a través de fibras aferentes, los espinos cerebelosos directos
o cruzados. El directo es Fletching y el cruzado es de Gover. Y el haz cuneo cerebeloso. Acuérdate que Fletching se encargaba de llevar información propioceptiva de miembros inferiores. El Gover también de miembros inferiores y parte del tronco, cada vez iba sufriendo, y el haz cuneo cerebeloso de los miembros superiores y del cuello. Y las respuestas bajan por las fibras eferentes a través de las interpósitos rúbricas y las interpósitos talámicas. Ya sabemos de qué se encarga estas fibras: control del tono muscular, regulación de descarga gamma, o sea, rápida, y de movimientos también encargados de movimientos del tronco como de las piernas. Y luego, finalmente, tenemos las conexiones que se van a dar a nivel del neocerebelo. El neocerebelo es la porción del cerebelo más desarrollada, ¿sí? Es una de las vías o de los centros más complejos. Su función es justamente lo que te mencionaba: coordinación y metría, y que los movimientos sean armoniosos. Era el que te decía, pues, de que cuando nosotros caminamos, levantamos un brazo derecho y luego izquierdo y así nos mantenemos, y eso de manera inconsciente. Eso hace el neocerebelo. ¿Te acuerdas que también hacía el neocerebelo? Calculaba las distancias. Entonces, cuando yo quiero evaluar a un paciente que podría tener una lesión en el neocerebelo, le digo: señor, por favor, coja el control, y cuando él quiere cogerlo, o se queda corto o se va de largo, porque no es capaz de calcular la distancia. De eso se encarga el neocerebelo. Bueno, en el neocerebelo, igual que cualquier otra porción que hemos visto, va a presentar fibras que suben, aferentes, y fibras que bajan. Las fibras aferentes son de dos tipos: las pontocerebelosas, o llamados también muscosas, que van desde, por eso se llama ponto, porque van desde la protuberancia, ¿sí? Atraviesan los pedúnculos cerebelosos medios para poder llegar al cerebelo. En cambio, las olivocerebelosas, o llamadas también trepadoras, nacen en el núcleo de la oliva del bulbo raquídeo. ¿Te acuerdas que cuando habíamos estudiado bulbo raquídeo, adelante encontrábamos el surco medio, y a ambos lados del surco medio unas prominencias que se llamaban pirámides, ¿verdad? Y que formaban unas elevaciones a los costados de estas pirámides que se llamaban olivas. Ya. Ahí nacen las fibras olivocerebelosas, o llamadas también trepadoras. Y las fibras eferentes del neocerebelo, van a venir a través de los tractos olivorúbricas, olivotalámicas, ¿sí? ¿Cuál es la función? Ya te dije, es hacer una sinergia muscular para la postura que se mantenga de manera armoniosa y correcta. A la misma vez se encarga de informar, dar información estática o dinámica de todos los miembros y calcular las distancias. Entonces, como resumen, vamos a encontrar que el neocerebelo va a presentar fibras aferentes y fibras eferentes. Las aferentes, a través de las fibras pontocerebelosas o musgosas, y las olivocerebelosas o trepadoras. Y las eferentes a través de las fibras olivorúbricas y las fibras olivotalámicas. ¿Cuál es su función de esto de neocerebelo? Coordinación muscular, estática o dinámica de las extremidades, y también coordinación motriz, métrica o visomotriz. Bueno, esto es un breve resumen que ya hemos hablado. Ya sabemos que los pedúnculos cerebelosos son estos uniones o comunicaciones que van a tener el cerebelo con las estructuras que encontramos en el tronco. Entonces vamos a tener los pedúnculos cerebelosos, por ejemplo, aquí, que veo aquí, el pedúnculo cerebeloso superior, que va a comunicar el cerebelo con la estructura que está arriba. ¿Sí? ¿Quién es? El mesencéfalo. Específicamente se conecta con los tubérculos cuadrigémeos. Luego el pedúnculo cerebeloso medio, que corre de manera transversal
lo que hace es conectar el cerebelo con la protuberancia. Y finalmente, los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos inferiores, eh, lo que hacen es conectar el cerebelo, pero ahora con el bulbo raquídeo. Pedúnculos cerebelosos inferiores, que algunos lo encontramos como cuerpos restiformes. Nuevamente, para repasar, y se ve mejor proyectado las fibras de los pedúnculos cerebelosos, mira, superiores, medios e inferiores, conectados respectivamente con el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y bueno, las fibras que nosotros hemos hablado, del palio, del neo y del arquicerebelo, todas esas fibras finalmente pasan por los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Pueden ser superiores, medios o inferiores. Es aquí el verdadero complejidad de las vías nerviosas cerebelosas, ¿sí? Eh, ¿cómo así? No, no entiendo. Acuérdate que cada porción del cerebelo, arqui, palio o neocerebelo, presentaba fibras aferentes y fibras eferentes. ¿Estamos? Entonces, vamos. En los pedúnculos cerebelosos superiores ya sabemos que conecta el cerebelo con el mesencéfalo, con los tubérculos cuadrigémenos. Entonces, en los pedúnculos cerebelosos vamos a encontrar que pasan por ahí fibras que suben, aferentes, y fibras que bajan, eferentes. Entonces, nos van a preguntar, ¿cuáles son las fibras aferentes que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior? Y aquí está, el tracto tectocerebeloso, el espino cerebeloso de Wovers, el trigémino cerebeloso y el rubro cerebeloso. Los tres, el primero pertenece al arquicerebelo y los tres últimos al paliocerebelo. Esas son las fibras aferentes. Ahora las eferentes, que pasan por los pedúnculos cerebelosos superiores, son el fascículo fastigio bulbar cruzado o fasti bulbar cruzado, las interpositorrúbricas, las interpositotalámicas, las cerebelo hipotalámicas, las olivorrúbricas y las olivotalámicas. Eh, la primera, la fastigio bulbar cruzado, que pertenece al arquicerebelo, las interpósito, ya sea rúbrico o talámicas, al paliocerebelo, al igual que el cerebelo hipotalámicas, y finalmente las del neocerebelo, las olivorrúbricas y olivotalámicas. A diferencia, en el pedúnculo cerebeloso medio, no vamos a tener vías eferentes, solamente aferentes, o sea, que van, que suben. Y lo hacen a través del tracto pontocerebeloso y que pertenece al neocerebelo. Finalmente tenemos en los pedúnculos cerebelosos inferiores, vamos a tener fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes que vamos a encontrar son la vestíbulo cerebelosa primaria, la vestíbulo cerebelosa secundaria, el haz de Fleming, el haz cuño cerebeloso, las fibras reticulocerebelosas, el trigémino cerebelosas y las olivocerebelosas. Las dos primeras pertenecen al arquicerebelo, las otras tres que siguen al paliocerebelo y las cuatro que siguen al paliocerebelo hasta quinta. Y la última, olivocerebelosa, también deriva del paliocerebelo y del neocerebelo. Y la única fibra eferente que pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior sería la fastigio bulbar directa y que pertenece al equilibrio o al arquicerebelo. Mira, resumen de fibras o de tractos es una pregunta bastante difícil. Eh, puede ser que nos pregunten, como te mencionaba, una pregunta puede ser de los tractos aferentes, de los tractos aferentes eh, que pasan
por los pedúnculos cerebelosos superiores son, coma, excepto, coloco, son, coma, excepto. O sea, ¿quiénes sí debo encontrar? El tecto cerebeloso, el Wobers, el trigémino cerebeloso y el rubro cerebeloso. Eh, la que no es, de repente ahí coloco el punto cerebeloso y esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, este es el resumen de todas las fibras eh, o los tractos nerviosos que pasan por los pedúnculos cerebelosos. Bueno, finalmente, funciones del cerebelo: coordinación de los movimientos del cuerpo, movimiento de la postura y el equilibrio, dan la forma a los movimientos y su cronología, o sea, que sea armoniosa, permite el aprendizaje motor también, permite la secuencia de movimientos, acuérdate de la métrica, y permite el control de movimientos oculares a través de estos movimientos que te decía, los oculogiros, ¿sí? ¿Cómo se irriga ahora el cerebelo? Se va a irrigar a través de tres arterias: la cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa inferoposterior. La anteroinferior llamada también media y la inferoposterior llamada también inferior. Avisen a sus compañeros que habíamos quedado 9:30, hasta esa hora cierro ya los ingresos. Acabo de aceptar solamente a uno más. Ya hagan lo que hagan, ya no voy a aceptar más. Bueno, ya vimos Doctor, cómo se irriga doctor, el cerebelo. un Ahora favor, vamos a ver ¿me escucha? cómo recojo la sangre del cerebelo. Ahí viene la parte un poquito difícil. Entonces, ¿cómo se drena la sangre? A través de las venas superiores del cerebelo. Estas venas superiores del cerebelo lo que van a hacer es recoger la sangre venosa de la cara superior de los hemisferios cerebelosos, y esta va a drenar finalmente en un seno, el seno transverso. Luego tenemos la vena superior del vermis, que va a recoger pues la sangre del vermis de la parte superior y desemboca en el seno recto. ¿Qué son los senos? Los senos son dilataciones de las venas dentro del cráneo, ¿sí? Solamente que se le coloca como nombre especial senos. Luego tenemos la vena precentral del cerebelo, que es la encargada de recoger la sangre de la língula del lobulillo central y va a desencadenar o va a desembocar en la vena cerebral magna. Las venas inferiores del cerebelo van a recoger toda la sangre de la cara inferior de los hemisferios cerebelosos y desembocan finalmente en los senos transversos. Y finalmente, las venas petrosas que van a recoger la sangre de la región del flóculo y terminan desembocando pues en el seno petroso inferior. Bueno, hasta acá hemos terminado ya cerebelo. Como te das cuenta, es bastante complejo, es bastante denso, porque son fibras eh, que tengo que localizarlas por segmento primero, luego tengo que localizarlas por si pertenecen al arqui, al palio y al nego, y luego tengo que conocer eh, que estas fibras, ya sean eferentes o eferentes, pasan por los pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior. Acuérdate que por el pedúnculo cerebeloso medio solamente pasan fibras aferentes, no pasan fibras eferentes. Cada una de ellas te la tienes que aprender. Es la complejidad que tiene el cerebelo. Bueno, continuamos ahora con los pares craneales. Los nervios pueden ser de dos tipos. Si salen del cráneo se llaman craneales, si salen de la médula espinal se llaman espinales. ¿Sí? No hay mucha ciencia ahí. Estos pares craneales lo que van a hacer es nacer dentro del cráneo. Eh, Toda estructura que está dentro del cráneo, o sea, estamos hablando cerebro, cerebelo y cualquier elemento de la protuberancia, o perdón, del tronco encefálico, todo eso se llama encéfalo. Entonces, encéfalo es todo sistema nervioso que se encuentra dentro del cráneo, ¿sí? Y
Las neuronas de ciertas zonas se van a conglomerar y van a formar unos núcleos. Estos núcleos eh, que se van a encontrar distribuidas en diferentes porciones del encéfalo, eh, van a partir de estos núcleos, van a emitir una fibra nerviosa que va a salir desde endocráneo hacia el exocráneo a través de unos agujeros, los agujeros craneales. Estos nervios que nacen en el encéfalo, ¿sí? Y luego salen del encéfalo para luego irse hacia afuera del cráneo a través de agujeros eh, craneales, a esos los vamos a denominar pares craneales. Son 12 pares craneales, los cuales los enumeramos del 1 al 12. Fisiológicamente, estos pares craneales los vamos a agrupar en, si es que lleva estímulos sensitivos o sensoriales, si se encargan de mover algún músculo, motores, y si tiene las dos porciones, o sea, sensitivo y motor, es mixto. ¿Quiénes son fibras sensitivas? El olfatorio, el óptico y el auditivo. ¿Quiénes son motoras? El motor ocular común, que mueve la mayoría de músculos oculomotores, el patético, el motor ocular externo, el espinal y el hipogloso. Son motores. El hipogloso, acuérdate que es el nervio que se encarga de mover los 17 músculos de la lengüita. El nervio espinal, que es el encargado de mover el trapecio, ¿sí? Y lo que me quedaría aprender es los músculos, perdón, los nervios oculomotores. Estos nervios oculomotores se encargan de mover el ojito para arriba, para abajo, derecha, izquierda y hacen rotaciones internas o externas mediales. Y finalmente, los más complejos, que son los mixtos, el nervio trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. ¿Sí? De todos estos nervios craneales, el nervio más largo es el vago, o llamado también hemogástrico. Creo que una vez les dije, ¿no? Es el nervio más largo, empieza en la boca y termina en el ano. ¿Sí? Da un montón de ramas, el nervio vago. Una de esas ramas importantes, cuando pasa a la altura del cuello, eh, forma una ramita que se llama laringia recurrente. Pero bueno, existen varias formas que debemos aprender los 12 pares craneales, que realmente eso ya debería estar aprendido por ustedes, ya son universitarios. Yo ya lo tenía aprendido desde preuniversitario. Y me acuerdo mucho que, como les mencionaba a ustedes, necesitamos agenciarnos de mnemotecnias para tratar de almacenar la mayor cantidad de información posible. Y entonces yo me inventé ahí pero un ratito me dice que agrande las diapositivas. Ya, a ver, a ver. Ahí vamos bien, creo. Sí, discúlpeme, pero sí, sí, dígame siempre cualquier cosa porque yo pienso que lo estamos haciendo bien y se me nota todo. Entonces, como te mencionaba, hay que buscar eh, algún tipo de mnemotecnia. Y la mnemotecnia que yo me inventé, tú puedes encontrar otras, invéntate la tuya si gustas, pero la que yo comparto siempre es esta, el Olomoco Patrimoe Fagnei. Y aquí están los 12 pares craneales. El primero es el olfatorio, el segundo óptico, tercero motor ocular común, cuarto patético, quinto trigémino, sexto motor ocular externo, séptimo facial, octavo auditivo, décimo glosofaringio, 11, perdón, 9 glosofaringio, 10 neumogástrico o vago, 11 espinal y 12 el hipogloso. Ahí tenemos los 12 pares craneales. Y acá, de manera de resumen, ¿qué hace cada uno de ellos? Por ejemplo, el nervio olfatorio se encarga de llevar la información que vamos a encontrar en la pituitaria. La membrana pituitaria es la membranita que recubre la fosa nasal.
y ahí nace el nervio olfatorio. Luego tengo el nervio auditivo, perdón, el óptico, que nace en el ojito, específicamente en la retina. Es ahí las preguntas de examen. Todos los demás nervios, o sea, del tercero al doceavo, todos, ¿sí? Nacen en el encéfalo. O sea, van a nacer en el bulbo, en la protuberancia, ¿sí? Todos, excepto dos. Ya sabes, ¿quiénes son los únicos que no nacen en encéfalo, sino uno nace ahí en el ojo, en la retina, y otro nace en la nariz, en la fosa nasal? Son el olfatorio y el óptico. Ah, no te vayas a olvidar eso. Luego te tienes que aprender todos los nervios que van a mover el ojito. ¿Y cuáles son? El 3, el 4 y el 6. El nervio motor ocular común, el patético troclear y el ocular externo. Ya te voy a enseñar cómo va a salir facilito. Luego, un nervio bastante complejo es el quinto, que es el nervio trigémino, que tiene ramas sensitiva y motora. Luego, el séptimo, ya no hablamos del C porque el sexto pues es el motor ocular externo. El séptimo, que también es complejo, que es el nervio facial. Luego tenemos el vestíbulo coclear, eh, que nace a nivel del oído interno, con sus dos ramas, la rama vestibular, que ya habíamos hablado, que se encarga de llevar la información del equilibrio o de la posición, y la rama coclear, que es específicamente auditiva. Luego tenemos el noveno par craneal, que es el glosofaringio. Glosofaringio, cumple dos funciones importantes. Le, Se encarga de dar eh, la sensación del gusto a la lengua, a su tercio posterior. Y lo más importante, se encarga de la deglución. ¿Sí? Es el nervio que se encarga de hacer contraer los músculos del paladar. Y a eso hace que el alimento vaya bajando. ¿Sí? Es el nervio de la deglución junto con el vago. El vago es el nervio de, ya te dije, el más largo, de la respiración, circulación y digestión. El nervio accesorio o espinal, que se encarga, te había mencionado, de mover el trapecio. Y el 12, que es el hipogloso, que mueve todos los músculos de la lengua. ¿No? Ese es un breve resumen. Esto, bueno, realmente es muy breve, ¿no? Eso no vamos a preguntar. Ahora, lo que sí tenemos que ir aprendiendo es, nos ubicamos nuevamente aquí y quiero que veas que esta porción inferior sería el bulbo, esta media sería la protuberancia y esta superior sería el mesencéfalo. ¿Estamos? Y aquí atrás teníamos el cerebelo. ¿Te acuerdas que esto se llamaba velo medular superior y velo medular inferior, llamado también válvula de Tarín? Te lo estoy haciendo recordar porque son preguntas de exámenes. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa? Los nervios craneales eh, se van a unir, eh, sus cuerpos, se van a unir varios de sus cuerpos de estas neuronas y van a formar núcleos. Por ejemplo, acá yo veo, ¿sí? Un núcleo. ¿Ok? Que está a la altura ¿de dónde? De la protuberancia, ¿sí? Este núcleo es el origen donde nace el quinto par craneal, el trigémino, ¿ya? Entonces, yo sé que las fibras nerviosas, los núcleos del nervio trigémino, nacen en la protuberancia, adentro. Pero ¿qué pasa? De aquí del núcleo va a salir, ¿sí? El nervio o el par craneal. Y cuando sale, sale por la cara lateral de la protuberancia anular, sale por allí. Y entonces cuando yo lo veo, pareciera que de ahí nace, ¿sí? Pareciera que de aquí nace, pero no, de aquí no nace. Esto que pareciera que de aquí nace el par craneal, se llama origen aparente. Y el de aquí, donde verdaderamente nace el nervio, es el origen real. Entonces, todo par craneal
va a tener un origen real que está formado por núcleos dentro de alguna estructura del encéfalo. Por ejemplo, en este caso, este es el trigémino, que su origen real está en donde, en la protuberancia. Y luego de esto, ¿qué va a pasar? De aquí, del núcleo, salen la fibra nerviosa o el par craneal y se exterioriza. Y cuando se exterioriza, se ve pues, el filete nervioso y asumimos que es aquí donde nace. No, aquí no nace. Esto es su origen que aparente que nace, o aparenta que nace, perdón. Ese es el origen aparente. Entonces, el origen aparente, como resumen dice acá, es el sitio de emergencia del nervio a través de la masa encefálica. Y el origen real es el sitio donde se originan las fibras nerviosas que van a formar la estructura del nervio. ¿Sí? ¿Me logran entender el origen real y el aparente? Si tú no entiendes esto, realmente te va a ser difícil diferenciarlo, si te va a ser muy complejo. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Wow, Sí, este, doctor. perfecto. Entonces, para que puedan entender un poquito mejor, simplemente voy a retroceder y quisiera que ustedes lo tengan bien entendido. Por ejemplo, mira, esto es lo que te estaba hablando. Esta es la protuberancia, ¿no es cierto? Visto desde una cara anterior. Y te estaba diciendo que lateralmente sale el nervio trigémino, ¿sí? El quinto par craneal. Entonces, como yo veo aquí que, sí, o sea, lo que yo veo es parece que de aquí sale, de aquí nace, ¿verdad? Pero no, esto es el origen aparente, porque realmente el nervio trigémino nace adentro. Y eso que está adentro, ¿sí? Adentro, que acabamos de ver en la anterior imagen, es el origen real, ¿sí? Entonces, luego está la forma de los orígenes aparentes, como una especie de breve resumen, es que todos los pares craneales, en primer lugar, de manera general, todos los pares craneales nacen en el encéfalo, te había dicho, ¿no es cierto? Los dos, excepto dos. ¿Cuáles son? Facilito, el uno y el 2 se acabó. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Cuál es el nervio más largo? El vago. Perfecto. ¿Qué más? Otra pregunta. Todos los pares craneales, sus orígenes reales, o perdón, sus orígenes aparentes, son de la cara anterior del encéfalo. Bueno, acá estás viendo, ¿verdad? Mira cómo es que nacen de la cara anterior del encéfalo los nervios. Entonces, como nacen de la cara anterior, eh, sus orígenes aparentes, eh, tenemos que aprenderlo a nivel de dónde nace. Por ejemplo, ya hemos aprendido que el trigémino nace su origen aparente en las porciones laterales de la protuberancia, ¿sí? Eh, Luego, aquí tenemos el borde superior de la protuberancia y justamente aquí en el borde superior van a ser el nervio motor ocular común, el tercero, ¿sí? Luego, lateralmente, vamos a encontrar que nace el cuarto, el patético troclear, ¿sí? Luego vamos a ver que en este surco, el surco protuberancial va a servir para el origen aparente de varios nervios, de medial a lateral. Tenemos el quinto, tenemos el sexto, tenemos el séptimo, ¿sí? Luego tenemos el octavo. Entonces, eso también es pregunta. Son nervios que nacen, tienen su origen aparente en el surco bulbo-protubeраncial y te preguntan, ¿de medial a lateral? Y lo tienes que saber. Luego voy a encontrar, esto es el bulbo, ¿verdad? Esto era pirámide y esto era la oliva que te decía. Entre pirámide y entre oliva, ahí vamos a encontrar el origen aparente del hipogloso.
Y detrás de la oliva, vamos a encontrar los orígenes aparentes del 9. El que sigue aquí es el 10 y luego el que sigue aquí es el 12. ¿Sí? Y finalmente, bien abajo, el accesorio o el espinal. ¿Sí? Te había mencionado que el cuarto par craneal nace bien lateral, ¿verdad? A nivel del borde superior de la protuberancia. Aparenta eso, pero ahí viene la pregunta de examen. ¿Cuál es el único nervio que no nace de la cara anterior del encéfalo? Todos, como ves, nacen de la cara anterior, pero hay uno solamente que no nace de la cara anterior, sino de atrás, que luego, ¿sí? Nace de atrás y luego se hace anterior, como veo aquí, es el patético troclear. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar, el patético troclear es el único nervio que nace de cara posterior. Todos los demás nacen de cara anterior. ¿Sí? Aquí vemos, mira, este es un tronco visto desde atrás y veo cómo es que el nervio troclear o patético nace de la cara posterior, pasa por el surco y se va hacia adelante. Y pareciera que nace también de la cara anterior. No, nace de atrás, es el único. ¿Ya? Entonces, perfecto. Una vez que ya conocemos que va a existir un origen real y un origen aparente, vamos a echarle mano. Eh, tenemos los pares craneales que podemos agruparlo también eh, aquellas pares que se encargan de ser sensitivos o sensoriales. ¿Por qué se llaman sensoriales? Porque se va a encargar de dar una información de algún tipo de sentido. Por eso ahí tenemos al primero y al segundo. Y también ahí está el octavo, pero la rama coclear. Luego, los exclusivos que mueven el ojito. ¿Y cuáles son? El 3, el 4 y el 6. Y también se encargan, pues, de dar los reflejos fotomotores. ¿Cuáles son los reflejos fotomotores? Es el encargado de hacer que la pupila se abra y se cierra. Midriasis y miosis. Luego te pueden preguntar, ¿quiénes son los nervios exclusivamente motores? Facilito. El que mueve la lengua y el que mueve el cuello. ¿Quién mueve la lengua? El hipogloso. ¿Quién mueve el cuello? El onceavo. Son pares exclusivamente motores o motores puros. ¿Sí? Y hay algunos pares craneales que llevan fibras parasimpáticas. También importante, ¿ah? ¿Cuáles son? El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Ah? Llevan fibras parasimpáticas. Es por eso de que el tercer par craneal que mencionaba hace esto, ¿no? Midriasis miosis, porque justamente también lleva fibras parasimpáticas. Bueno, ahí están los nervios que ya hemos hablado y vamos a hablar de cada uno de ellos de una manera muy breve. El primer par, el olfatorio, ya sabes que el primer par olfatorio, ¿dónde van a ser? En el bulbo olfatorio, que se encuentra a nivel de la membrana pituitaria de la fosa nasal, ¿sí? En este bulbo olfatorio, ahí nacen, captan el olor y una vez que la captan, van a subir por una lámina que está arriba, que se llama lámina cribosa, y de esta lámina cribosa se van a ir específicamente hacia el área subcallosa y paraolfatoria, y a la altura también del hipocampo, donde se encarga de llevar toda esa información olfatoria, ¿sí? Es exclusivamente sensitiva. Otra cosa importante, todas las sensaciones, ¿ya? Eh, dolor, calor, frío, tensión, eh, quemazón, olfato, gusto, no sé, tacto, propriocepción, todas las sensaciones van al tálamo, ¿sí? Es el centro sensitivo el tálamo.
Y del tálamo, una vez que llega todos los estímulos al tálamo, el tálamo va a volver esos estímulos conscientes repartiéndolos en las diferentes áreas que encontramos en los hemisferios cerebrales. Pero una, hay una única sensación que no llega al tálamo, ¿sí? Es la única. ¿Quién es? El nervio olfatorio. Entonces, este es otro detalle. Acuérdate, ¿cuál es la única eh, sensación o el único nervio que no llega al tálamo? Es el nervio olfatorio. Entonces acá vamos a encontrar un corte de la cavidad nasal, donde voy a ver aquí las fibrillas o las cintillas olfatorias que atraviesan a esta lámina llamada lámina cribosa. Aquí se capta el olor y una vez que captan el olor, lo que va a suceder es de que estas fibras que captaron el olor van a formar pues un nervio un poquito más grueso que lo vamos a llamar bulbo olfatorio, y este bulbo olfatorio es el que se va a encargar de llevar esa información finalmente al hipocampo, ¿sí? Acuérdate que nunca llega al tálamo. Luego el segundo par craneal, que es el óptico, ¿dónde van a ser? En el ojo, específicamente en la capa donde se forman las imágenes, que es la retina, ¿sí? Cuando nace en la retina, desde ahí viene la formación del nervio óptico. Por eso tiene cuatro porciones. Una porción que está dentro del ojo, la intraocular, la porción que ya sale del ojo, pero está todavía dentro de la órbita, la intraorbitaria, luego la que atraviesa el agujero, la intracanacular, y finalmente la que ingresa ya al cráneo, la intracraneal. Durante su recorrido, este nervio óptico va a presentar formaciones. Una de las formaciones importantes, y que lo vamos a estudiar en un tema aparte, es el quiasma óptico, con las cintillas ópticas y las radiaciones ópticas, eh, donde se va a ir a leer esta información visual hacia la corteza occipital, hacia el área visual primaria. ¿Sí? Es un nervio eminentemente sensitivo, ¿ya? Y cuando antes de irse a la corteza occipital, hace una estación en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Entonces, más o menos viene así. Mira, aquí tenemos el ojito, acá tenemos la retina, y la retina, que presenta neuronas, capta la imagen, y una vez que la capta, forma ahora el nervio olfatorio, perdón, pero el nervio óptico. Este caso es el derecho y este es el izquierdo. Estos nervios ópticos, lo que van a hacer es ir ingresando, y cuando llegan más o menos a la altura del tronco, eh, lo que va a pasar es que estos nervios ópticos, algunas de sus fibras se van a intercruzar o se van a decusar, ¿sí? Esta decusación de las fibras del nervio óptico se llama quiasma óptico, ¿sí? Una vez que no todas, ya, no todas, eh, una vez que se decusan, eh, emergen de este quiasma óptico, emergen la cintilla óptica. Esta cintilla óptica va a ser sinapsis a nivel del cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral se van a emitir las radiaciones ópticas que se van a ir al área visual primaria que se encuentra en el lóbulo occipital. Entonces, cuando yo deje de ver, eh, no es necesariamente que el globo ocular esté lesionado. Si yo tengo un área infartada en el lóbulo occipital, todo esto está íntegro, todo está vía, pero no voy a poder ver, pues, porque se ha muerto el área donde va a llegar la imagen. De repente tengo un proceso aquí expansivo tumoral a nivel de la cintilla óptica, y lo que va a provocar es una alteración visual de la mitad de una imagen. A eso las llamamos hemianoxias. Y esas hemianoxias las vamos a estudiar en el último capítulo.
que es el ojito, ¿ya? Pero bueno, ya hemos dado una primera introducción. Luego tenemos el motor ocular común, que es el tercero, que es el que mueve casi todos los músculos oculomotores. Tiene dos núcleos, el motor principal y el parasimpático accesorio o de Ehringer-Westerfeld. Es justamente este núcleo, el de Ehringer-Westerfeld, es el encargado pues, de hacer este estímulo sí, miótico, de cerrar la pupila. ¿Ya? Eh, bueno, ¿hacia dónde va este nervio o el motor ocular común? Va a inervar al recto superior, al elevador superior del párpado, o sea, hace que el párpado se mantenga abierto. Y en su rama inferior va a inervar al recto interno, al oblicuo inferior, al recto inferior. También, como te había mencionado, se va a encargar de dar una inervación al esfínter del iris, que es el que regula el ingreso, el ingreso de luz, ¿sí? Haciendo una contracción que se llama miosis, el cual se ve como que se cierra la pupila, ¿sí? A través de la contracción del músculo ciliar. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Es mover el ojo según el músculo que mueva. Mueve hacia arriba, superior, medial, inferior, superoexterno, eleva el párpado por su ramita hacia el elevador del párpado, contrae la pupila por el núcleo de Westergaard, generando miosis, ¿sí? Es el responsable también de ayudar al cristalino para la acomodación, y es el encargado de generar los reflejos consensuales. ¿Qué es el reflejo consensual? Es cuando, por ejemplo, tú vas a coger al paciente, lo vas a examinar y quieres ver que de repente, un ratito, por favor, ya. Entonces, qué es cómo se llama? El reflejo consensual. Va a venir un paciente que de repente sufrió un traumatismo cráneoencefálico y entonces tú tienes que hacer una valoración neurológica. Está ahí el paciente tequiado. ¿Qué se llama tequiado? Porque ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico, está inconsciente, y entonces eh, tú tienes que determinar qué zona podría haber estado lesionada o está lesionada. Entonces, uno de los exámenes básicos es coger tu linterna, ¿sí? La acerco a una pupila. Y lo que va a suceder es que a través de las fibras parasimpáticas que te había mencionado, el músculo ciliar se contraiga y se cierre la pupila, ¿sí? O se haga una miosis. Pero ojo, si, si yo estimulo este ojo hace miosis, pero el otro contralateral también hace miosis. No es que solamente este hace miosis, los dos hacen miosis. El de acá con menos intensidad, sí, claro está, pero también hace miosis, ¿ya? Ese es el efecto consensual, ¿ya? Es el responsable de que si hay una miosis o una midriasis en un ojo o en una pupila, en el contralateral también se produce lo mismo. Luego tenemos el patético troqulear que nace a nivel del mesencéfalo, a nivel del tegmento. Como te había mencionado, es el único par craneal que sale de cara posterior, de cara dorsal, a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Luego, como te mencionaba, se hace anterior por los pedúnculos cerebrales y se vea o aparenta que también nace de la cara anterior, pero no, nace de la cara posterior, como he visto. ¿Sí? De endocráneo se hace exocráneo a través de la hendidura esfenoidal. ¿Cuál es la función? Ir a inervar al músculo oblicuo superior. ¿Y qué hace el oblicuo superior? Desvía el ojo hacia abajo y hacia el medio, inferomedial. Y bueno, pues aquí es un breve resumen
de cómo podemos estudiar los músculos oculomotores. Acá tengo el globo ocular, ¿ya? Entonces voy a imaginar que para acá está la nariz y para acá está la oreja, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Empezamos con los rectos. Este es el recto superior. ¿Qué hace el recto superior? Se contrae y eleva el globo ocular para arriba. El otro es el recto inferior, que se contrae y lleva el globo ocular para abajo. Este es el recto interno o medial, que lleva el globo ocular para adentro. Y el otro, que es el recto externo eh, o lateral, que lleva el globo ocular hacia afuera. Entonces, facilito los rectos. Pero también hay los oblicuos. Tenemos aquí el oblicuo superior y tengo aquí el oblicuo inferior, que son los responsables de hacer rotaciones del ojo. ¿Sí? Una rotación, por ejemplo, el oblicuo superior hace una rotación hacia adentro y hacia abajo. ¿Sí? Y en cambio el oblicuo inferior hacia arriba y hacia afuera. ¿Sí? Con tal de que yo puedo hacer esta circunferencia con mi ojo. ¿Ya? Eso hacen los oblicuos. Bueno, ¿cómo aprender qué nervio mueve cada músculo? Mira, empecemos por lo fácil. Tenemos el motor ocular externo, ¿verdad? ¿Qué hace el motor ocular externo? Va a mover al recto externo, se acabó. ¿Sí? Entonces, ya sacamos el motor ocular externo, ¿sí? Va a inervar o va a mover solamente al recto externo. ¿Estamos bien? El motor ocular externo, hoy llamamos también abducens, ¿sí? Hoy llamamos también abducens. Perfecto, ya tenemos el recto externo. El otro que debo aprender es el oblicuo superior. El oblicuo superior, ¿ya? Este oblicuo superior es el que va a estar inervado por el patético troclear, ¿sí? Entonces, es el encargado de inervar al músculo oblicuo superior. Por lo tanto, te pueden preguntar, ¿cuál es la función del, del nervio patético troclear? Es hacer lo que hace el músculo, o sea, va a rotar al ojito hacia abajo y hacia adentro, una rotación o un movimiento inferomedial. Eso hace el óblicuo superior, ¿ya? Que está inervado por el patético troclear. Y finalmente, todos los demás, o sea, el recto superior, el recto interno, el recto inferior y el oblicuo inferior, todos ellos están inervados por el motor ocular común o el tercero. ¿Sí? Entonces, esa es una forma importante de cómo estudiar cada nervio con su músculo. Estos músculos recto superior, inferior, externo e interno, ya cuando lo vamos a ver en el ojo, vamos a ver que se juntan, se unen todos en un tendón, ¿sí? Que se llama el tendón de Sim o anillo tendinoso común. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en ojito. Es lo mismo. Luego pasamos al nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto, tiene tres ramas, en que lo distribuimos así. Mira, para poder estudiarlo, cogemos la carita y tres dedos. Entonces, son las tres ramas del trigémino, ¿sí? Una rama arriba, la oftálmica, la de en medio, la maxilar superior, y la inferior, la mandibular, ¿sí? Son las tres ramas. Está formado este trigémino por cuatro núcleos, de los cuales uno es motor y son tres sensitivos. Los motores se van hacia los músculos de la masticación, o sea, hacia el macetero. ¿Ya? Entonces, la rama motora del trigémino se va a encargar de dar motricidad a los músculos masticatorios, especialmente al macetero. Otro masticatorio es el digastrio. ¿Sí? Como te decía, tiene tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama venicular, y que podemos colocarlo como unas siglas 5.1, 5.2 y 5.3. La rama oftálmica
atraviesa de endo a exocráneo a través de la hendidura esfenoidal, y la rama maxilar superior a través del agujero redondo mayor y la mandibular a través del agujero oval. ¿Cuál es la función de la rama oftálmica? Le va a dar sensibilidad a la fosa nasal, a la piel de la nariz, a la frente, al párpado superior, a la glándula lagrimal. Y la rama B2 se va a encargar de darle sensibilidad a la dura madre craneal. ¿Sí? Importante dato. Eh, También a las encías de los molares, de los premolares superiores, de los caninos y los incisivos. En sí, de toda la arcada superior. Es el responsable del dolor de diente. Es por eso que el dolor de diente es muy exquisito. ¿Ya? También la rama mandibular, o perdón, maxilar superior, se encarga también de darle sensibilidad pues al labio superior. La última rama, la rama mandibular, la 5-3, se encarga también de darle sensibilidad a la dura madre craneal, a toda la arcada inferior, a la glándula sublingual y a la submaxilar. Se encarga de dar la información sensitiva de los 2 tercios anteriores de la lengua, también de la glándula parótida, y su función es justamente de la tercera rama, es una rama motora que va hacia los músculos masticatorios que te había mencionado, digástrico, macetero, el temporal y los pterigoideos tanto interno o externo. Acá tenemos la distribución de las 3 ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. El el que ya hemos hablado, pues es el abducen o motor externo. Ya hemos hablado de este, ya no vamos a seguir hablando. El facial. El nervio facial nace en la protuberancia, sus orígenes reales, a través de 4 núcleos, ¿sí? Pero lo que hace este nervio es nacer eh, en su origen real a nivel de la protuberancia. Pero su origen aparente nace a nivel del surco bulbopontino, ¿ya? Eh, ¿Por dónde de endocráneo se hace exocráneo? A través del agujero estilo mastoideo. Bueno, ¿cuáles son hacia dónde va? Va a depender, ¿es la rama motora o la rama sensitiva? La rama motora se va a encargar de darle la motricidad a los músculos de la cara, excepto los masticatorios, porque los masticatorios estaban inervados por el trigemio. ¿Sí? ¿Qué rama? Sí, vamos a preguntar. La tercera, la mandibular. La rama sensitiva se va a encargar de dar sensación sensorial del gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua. También le da sensibilidad al dorso de la oreja, al conducto auditivo externo, a la misma vez a las glándulas lagrimales, sudoríparas, y submaxilares. La función cuál es el músculos, son los que se encargan de mover los músculos de la mímica, ¿sí? A la misma vez, como te mencionaba, se encarga de dar el gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua, le da sensibilidad a tu piel de la oreja y del conducto auditivo externo, ¿no? Pende por acá, Pepe Lucho se aprovechó y chocó de casualidad, vamos a llamarlo así, y sientes pues como una cosquilleo, ya eso es la estimulación de la rama sensitiva del facial. Bueno, como te mencionaba, acá vamos a encontrar los 4 núcleos del nervio facial. Este primer núcleo que vamos a encontrar acá es el núcleo salival superior. Este otro segundo núcleo es el núcleo motor. Y finalmente este tercer núcleo, que es el núcleo del fascículo solitario. De estos 3 núcleos eh, se van a juntar las fibras, ¿ok? Se van a juntar las fibras y van a formar el nervio facial. Pero este nervio facial, eh, lo que va a suceder es que va a emitir ramas o colaterales. Eh, para poder hacerlo, primero el nervio facial
tiene que salir de endocráneo hacia exocráneo a través del conducto auditivo interno, ¿sí? De ahí va a ser sinapsis con cuatro ganglios, ¿sí? Este ganglio de aquí, que es el ganglio del trigémino, este ganglio de aquí, que es el ganglio pterigopalatino, este ganglio de aquí, el submandibular, y este finalmente el genicular. De todos ellos, todos son importantes. En este caso, por ejemplo, el del ganglio submandibular, de aquí va a salir los nervios para que se pueda excretar la saliva tanto de la glándula sublingual como de la glándula submandibular. Luego vamos a tener, por ejemplo, aquí del ganglio trigémino, que va a dar una ramita hacia la glándula lagrimal, haciendo que vacíe su contenido de lágrimas, ¿sí? Bueno, luego tenemos el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, que tiene dos ramas, una rama vestibular que encarga del equilibrio y la rama coclear, que es la que se encarga de escuchar, llamado también estato acústico, eh, donde, donde se origina este nervio, se va a originar eh, en el oído interno, en el vestíbulo o en la cóclea. Luego atraviesa el hueso temporal a nivel de la región petrosa y finalmente llega al puente de Barolio. ¿Cuál es su función? Permite el equilibrio y la función auditiva a través de una rama respectiva. El glosofaringio es un nervio mixto, la rama motora emerge del bulbo raquídeo y abandona el cráneo a través del agujero yugular. En cambio, la sensitiva se encarga de darle la sensación del gusto al tercio posterior de la lengua. También le da sensibilidad a la mucosa faríngea, a las amígdalas palatinas, a la trompa auditiva. La trompa auditiva es la que conecta, pues, rinofaringe con oído medio y a veces se llena de pus y eso genera distinción y molesta. Y esa molestia la sentimos gracias al glosofaringio. También se encarga de darle sensibilidad al oído medio. Eh, es por eso que cuando de repente estás en una fiesta y estás al lado del parlante, sientes que te duele el oído, ¿no? Te duele el oído gracias al glosofaringio. Bueno, ¿a dónde llegan las ramas motoras? Van a llegar hacia los músculos estilofaringio, importantes para la ilusión, y a la glándula parótida para la producción de saliva. Y la rama sensitiva va a llegar finalmente al bulbo raquídeo. ¿Cuál es la función? Eh, la deglución, secreción de la saliva de la parótida, como te decía, dar la sensación de gusto al tercio posterior de la lengua, darle sensibilidad a la trompa auditiva o trompa de Eustaquio y también al oído medio. El vago, que se origina en el bulbo, se hace de endo a exocráneo a través del agujero rasgado posterior y va descendiendo por el cuello junto al paquete vasculonervioso del cuello, que está integrado por la carótida primitiva y la vena yugular interna. Destino. Eh, Cada vez que va bajando va a dar ramas faríngeas, laringeas, esofágicas, bronquiales, hacia el sistema nodal cardíaco, da una ramita para el diafragma que se llama nervio frénico, al estómago, al intestino, a riñones e hígado. Por eso te decía, empieza en la boca y termina en el ano. Su función motora se encarga pues de hacer eh, el movimiento de los músculos de la deglución. En cambio, su parte sensitiva interviene también en la sensación pletórica que sentimos cuando se llena la trompa de Eustaquio y también el oído medio, igual que el anterior nervio. El nervio vago, conforme va bajando, va dando ramitas, ¿no? Y aquí vemos todas las ramitas del vago. Una ramita para la arteria carótida interna, luego hacia el nervio accesorio, hacia el glosofaringio, que van formando puentes. Una ramita pues, faringea para la faringe, las laringes recurrentes, interna o externa, y así sucesivamente. El espinal ese es facilito. El espinal lo que va a hacer es lateralizar el cuello.
Entonces, se va a encargar de darle motricidad al trapecio y a este músculo que está delante, el esternocleido mastoideo. ¿Sí? Entonces, acá veo cómo el nervio espinal o el accesorio se encarga de darle la inervación motora al esternocleidomastoideo adelante y atrás al trapecio. Cuando este nervio espinal, producto de que duermes mal, medio doblado, este nervio puede quedar ahí presionado y se inflama. Y cuando se queda presionado o se inflama, eso produce la llamada tortícolis, ¿no? Entonces, la tortícolis es porque un nervio espinal se quedó ahí presionado y está inflamado. Y por eso el paciente que le cuesta lateralizar o rotar la cabeza. Finalmente, el hipogloso, que es el encargado pues, de mover todos los músculos de la lengua. Al igual que el espinal, son los dos únicos nervios exclusivamente motores. ¿Sí? Y estos son los agujeros de base de cráneo, que ya lo vamos a estudiar mejor en el práctico, porque si lo vamos, eso son preguntas de examen de práctico, pero ya lo vamos a ver en el práctico. Bueno, señores, nuevamente agradecidos por el tiempo que ustedes están invirtiendo. Y con esto ya estamos dando finalizado el primer tema del sistema nervioso, ¿sí? Voy a parar ahorita de una vez la grabación. Recording stopped. La grabación, pues, va a quedar colgada en la nube, la pueden tener acceso en el momento que ustedes deseen, repasen bastante. eh, y bueno, nos quedamos ya para una próxima oportunidad. Cuídense mucho y buenas noches. Luego, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, Doctor, gracias. buenas Buenas noches, noches. doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches.